Pedimos también por la salud de Diana Godoy Reyes. Queremos pedir por la recuperación de Elenita, de Flaviana Mayorga Pérez, de Teresa Hernández Mesías. Queremos pedir también por todos los desaparecidos, especialmente por los secuestrados, para que el Señor los mantenga salvos y los libre de sus captores. Queremos pedir en una oración por María Juana Bautista y por todos los que nos piden alguna plegaria del Señor. Pedimos también por los que no tienen trabajo. Queremos pedir también por todos los que están pasando alguna dificultad, para que el Señor los ayude. Quiero pedir también por Mauro Luis Hernández Canseco. Quiero pedir por todas las intenciones que ustedes tienen en sus distintas necesidades, para que el Señor los ayude y los guarde. Por todos los que vivirán con nosotros en celebración, cantamos. Somos un pueblo que camina, y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, que marcha por la vida buscando otra ciudad. Somos errantes peregrinos en busca de un destino de unidad. Siempre seremos caminantes, no solo caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin pena ni tristeza, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin pena ni tristeza, ciudad de eternidad. Vamos a iniciar nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que diste la vida por nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Tú que nos has abierto las puertas hacia el cielo, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. 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 Tú que nos has reunido como hermanos y hermanas, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. 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 Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y en este día domingo 26 del tiempo ordinario, damos juntos gloria a Dios. Gloria
Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Dios, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Oremos. Pedimos entonces por cada uno de ustedes que nos acompañarán en esta celebración y por todos sus familiares, amigos y conocidos que están viviendo situaciones difíciles. Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia, derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que, deseando lo que nos prometes, consigamos los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Nos disponemos a escuchar la palabra del Señor. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto el proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salvará su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos por la verdad y de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien por humildad. Cada uno considera a los demás como superiores a sí mismo y no busca su propio interés sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús.
Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anodadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así hecho uno de ellos se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó un nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra, en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Mis orejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre tenía 2 hijos y fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Quisiera comentar con ustedes algunos pensamientos en torno a la palabra del Señor. La primera lectura es del libro del profeta Ezequiel. Yo siempre que comparto con ustedes un pensamiento acerca de la justicia de Dios, les hablo no en la manera como el Señor le paga a cada quien. Hablo de la justicia, no de las leyes escritas por el Señor. Hablo de la justicia, no de un Señor vengador, no de un Señor que está viéndonos nuestras acciones y viendo en qué nos equivocamos y en qué le atinamos. Sino yo, cuando les hablo de la justicia de Dios, les hablo del amor que Dios tiene para con nosotros. Y ese amor lo ha manifestado desde que nos creó, lo ha manifestado desde que nos ha acompañado, lo ha manifestado desde que liberó a nuestros padres de Egipto, lo ha manifestado en cómo acompañó al pueblo elegido a través de la historia de la salvación. Y ciertamente hay cosas que de repente al pueblo de Israel le pasaron. Por ejemplo, en el tiempo de Ezequiel, pues el pueblo sufrió, el pueblo vivió cosas fuertes, al pueblo le toca vivir el destierro, al pueblo le toca vivir lejos de su tierra, al pueblo le toca pasar situaciones difíciles. Y como le toca pasar situaciones difíciles, de repente dicen: no es justo el proceder del Señor.
Pero viendo, incluso algunos decían, ¿verdad? Los padres comieron las uvas verdes y a los hijos se les destemplaron los dientes. Y entonces el Señor dice por medio del profeta: ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Y es que el pueblo se fue apartando de las leyes de Dios, fue haciendo lo que era malo a los ojos de Dios y a los ojos del prójimo. Fueron haciendo cosas que no estaban bien, se fueron apartando de una ley que los llevaba a la vida, pasando a la muerte, de una ley que los llevaba a una convivencia fraterna, a una ley de división, de una ley que los ayudaba a vivirse como seres humanos, a olvidar que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por eso va a decir esto el profeta Ezequiel: cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad. Aquí hablamos de que si llevamos un camino bueno y de repente optamos por el mal, pues nos estamos apartando de la raíz, que a lo mejor tenemos 12 años de hacer la bondad y de repente en un año empezamos a hacer mal, pues va a tener consecuencias. Y esto es lo que le pasa al pueblo de Israel. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. La conversión. Tomar las actitudes, tomar las acciones, tomar el camino correcto. Porque si vamos por un camino equivocado, nunca vamos a llegar al lugar que nos estábamos imaginando. Vamos a llegar a un lugar totalmente diverso. Pero si enmendamos el camino, vamos a llegar al lugar que nosotros nos propusimos. Y esto es lo que le pasa al pueblo de Israel. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Es importante esta oportunidad que nos pone Dios de convertirnos, de cambiar, de ser hombres y mujeres distintas, como se nos estaba proponiendo al pueblo de Israel por medio del profeta Ezequiel. Con el Salmo 24 nosotros decíamos: descúbrenos, Señor, tus caminos. ¿Y dónde tenemos el camino de Dios? Prácticamente lo tenemos en su palabra. Ese es el camino que nos ha trazado. Y nosotros tenemos, por decirlo así, varios espejos a lo largo de la historia de la salvación. ¿Y por qué digo espejos? Espejos que nos pueden reflejar cómo estamos portándonos delante del Señor. Si tenemos la fe, por ejemplo, como David, cuando David peca, si tenemos el arrepentimiento del rey David. Por ejemplo, cuando el pueblo le hace caso a Moisés, si tenemos la obediencia del pueblo de Israel, si caminamos detrás de aquel que puede liberarnos. O tenemos otro espejo, por ejemplo, en la historia de Salomón, ¿verdad? Que de repente pues pidió sabiduría, pero de repente al final de su vida se dejó guiar por la idolatría. Entonces hay varios espejos que nos muestran cómo sí debemos portarnos y cómo no debemos portarnos, por dónde tenemos que caminar y por dónde definitivamente no debemos pisar. Y por eso dice: guíame por la verdad de tu doctrina, tú eres nuestro Dios y Salvador, en ti tenemos nuestra esperanza. Acuérdate que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Y creo que la ternura de Dios está manifestada a lo largo de la historia de la salvación y está manifestada en sus leyes. Las leyes del Señor no son cadenas. Las leyes del Señor son caminos. Las leyes del Señor son pistas para que nosotros alcancemos este amor y esta ternura de Dios. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres los caminos. Porque a veces nosotros andamos pensando: ¿dónde está el camino de Dios? Aquí está el camino de Dios. En esto que nos muestran sus leyes, que nos conducen, como les decía, a su bondad y a su ternura. Después nosotros tenemos en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses esto que dice
si alguna fuerza tiene la advertencia en nombre de Cristo, y si algo diciendo una invitación hacia el amor, y si nos une el mismo espíritu, y si ustedes me profesan un afecto entrañable. ¿Por qué viene toda esta instrucción del apóstol Pablo? Para darles una invitación. Llénenme de la alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. San Pablo está invitando aquí a la unidad. Porque había algunos que tenían en la comunidad de Filipo, tenían esta labor de mandar. Tenían como este encargo de conducir a la comunidad. Y algunos se creían pues como superiores, se creían como más que los otros. Y por eso San Pablo les va a decir, por humildad cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino los del prójimo. Tengan los mismos sentimientos de Cristo. ¿Y cuáles son esos sentimientos de Cristo? Que Cristo, siendo Dios, se murió. Que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre. Que Cristo, siendo Dios y sabiendo todas las cosas, se hizo humilde como alguien de nosotros. Se hizo paciente. Se hizo débil. Dio su vida por nosotros. Por eso dice Cristo decidió que no debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, es decir, vamos a decir, como a las cosas que tenía como privilegios, vamos a decirlo así, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo. Y yo les decía que la palabra anonadarse quiere decir hacerse nada. Cristo se hace nada por amor a nosotros. Tomando la condición de siervo, se hizo semejante a los hombres. Y vemos cómo en esta grandeza de Cristo, de repente también descubrimos la humildad. Y vemos cómo en esta omnipotencia de Cristo descubrimos a alguien que se somete. Y vemos cómo que era la eternidad, de repente se hace mortal. Y se hizo semejante a los hombres, así hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo por obediencia, aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas. Esto, Jesucristo no queda humillado, Jesucristo no queda muerto, Jesucristo no queda vencido, sino que Dios lo exalta, es decir, lo eleva. De estar humillado, lo pone en lo más alto. De estar muerto, lo resucita. De pasar como uno de tantos, ahora es sobre aquel que todos van a doblar la rodilla. Y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra, en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor. ¿Y qué significa Señor? Yo les he dicho que Señor no es un título nada más de importancia, sino es un título que se le da a Dios. Que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. En el Evangelio de San Mateo escuchamos que en aquel tiempo Jesús le dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Recordemos que los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo son personas privilegiadas en el campo de la religión judía. Son personas que supuestamente están más cerca de Dios. Son personas que cumplen la voluntad de Dios. Son personas que conocen la ley de Dios. Y Jesús les va a plantear una parábola. Una parábola de un hijo que aparentemente escucha al padre, escucha su orden y le dice que sí la va a hacer y no la hace. Y vemos a otro hijo que el padre le dice, le da la orden y le dice, ve a mi viña. Y este le respondió, no quiero ir. Pero él se arrepintió y fue.
Entonces, al primero que le planteó la villa le dijo, sí voy, y no fue. Y al segundo que le planteó dijo, no, no voy, y sí fue. Y dice entonces, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿El que dijo sí y no fue? ¿O el que dijo no y sí fue? Y entonces ellos le dicen, el segundo. El que dijo no, pero al final fue a la isla a trabajar. Entonces Jesús, esa narración de esos dos hijos, del hijo obediente, desobediente y del hijo desobediente, obediente, se las voltea a los sumos sacerdotes y a los ancianos y les dice, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas, ¿qué es un publicano? Yo les recuerdo que un publicano es aquel que cobraba los impuestos para Roma y que era visto como un traidor y que era una de las personas más odiadas en el tiempo de Jesús. Y les dice, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas, sabemos que las prostitutas son gente que se dedica pues, a vender su cuerpo. Y eran vistas como impuras, eran vistas como pecadoras, eran vistas como alguien que Dios no le agradaba. Los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. ¿Por qué vino ustedes, Juan? Predicó el camino de la justicia y no le creyeron. Recordemos que Juan proponía un bautismo de arrepentimiento. Pero no solamente de arrepentimiento de los pecados, sino de la conversión. ¿Para qué? Para preparar el camino. ¿Y quién iba a bautizarse a donde Juan? Pues iba la gente pecadora. Pero estos no fueron. Dice, ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Y como publicanos y prostitutas que fueron a donde bautizados, algunos. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura, a veces nosotros en nuestra vida muchas veces tenemos esta palabra cuando nos sucede algo y decimos, no es justo. Y ciertamente hay cosas que en la vida son injusticias. Ciertamente hay cosas que no merecemos. Ciertamente hay cosas que pasan y decimos, esto no tenía que haber pasado. Pero hay cosas que nosotros sí provocamos. Hay cosas que nosotros de repente tomamos decisiones equivocadas. Y cuando vienen las consecuencias, a veces decimos, no es justo. ¿Me explico? Por ejemplo, si nosotros estamos aprovechando de alguien, nos estamos aprovechando de su amistad, nos estamos aprovechando de su confianza, nos estamos aprovechando de su nobleza, nos estamos aprovechando de la bondad de esa persona o de esas personas. Y de repente, esas personas, cuando se dan cuenta de que nos estamos aprovechando, nos quitan su confianza, nos quitan su apertura, nos quitan su amistad. No podemos decir que no sea justo, porque nosotros estábamos provocando. Y a veces nosotros, en nuestra vida, a veces hay cosas que hacemos mal. Y de repente, cuando vienen las consecuencias, pues llegamos también a decir, pues, ¿por qué me está pasando esto? No tenemos la suficiente reflexión. ¿Y quién es el primero que culpamos? A Dios. Nos olvidamos de que nosotros hicimos mal, de que nosotros decidimos mal, de que nosotros no empezamos bien las cosas. Y a veces cuando nos entristecemos, y a veces cuando nos frustramos, y a veces cuando lloramos, y a veces cuando sufrimos, decimos que Dios es injusto. Pero somos nosotros los que nos hemos apartado del camino. Si a veces, siguiendo el camino de Dios, de repente nos pasan cosas difíciles, ahora no siguiéndolo, pues con mayor razón. Y por esto es bien importante que nosotros tengamos en cuenta que Dios siempre nos tiene la oportunidad de recapacitar y de convertirnos, de dejar nuestras maldades,
de dejar nuestro camino equivocado, de dejar las cosas que no nos hacen bien. Porque si no, vamos a pensar que nosotros podemos hacer un día el bien y otro día el mal, y no pasa nada. Y todo tiene consecuencias. El bien para obtener la bondad y el mal para vivir la maldad. Son consecuencias lógicas. Entonces no hay que culpar a Dios, porque Dios ya nos dio su palabra, Dios ya nos dio la vida, Dios ya nos dio las cualidades, Dios ya nos dio las capacidades, Dios ya nos da siempre la oportunidad para ser hombres y mujeres diferentes, distintos. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 24 nosotros decíamos: descúbrenos, Señor, tus caminos. Y hay gente que nos anda buscando y anda perdida en la vida, o andamos perdidos de repente en la vida, pero el camino ya lo sabemos. El camino de la palabra, el camino de los sacramentos, el camino de portarnos bien, el camino de seguir las palabras de Jesús, el camino de seguir los ejemplos del Señor, el camino de seguir aquello que Dios nos ha enseñado a través de los santos, a través de los profetas, a través de su Hijo Jesucristo. Y a través de esas cosas nos descubre su bondad y su ternura. Y por eso no tenemos que olvidarnos de que el Señor siempre nos está descubriendo sus caminos, que no estamos totalmente perdidos. Si queremos andar totalmente perdidos, es porque nosotros decidimos tomar esa ruta. Es porque nosotros decidimos aventurarnos a un camino que no conocíamos. Es porque nosotros decidimos correr el riesgo de tomar un camino peligroso. Pero el Señor ya nos ha marcado el camino. El Señor ya nos ha mostrado sus sendas. Y por eso tenemos que estar atentos a eso que el Señor nos va marcando, a través de su palabra, a través de los sacramentos, a través de la oración, a través de las buenas decisiones, a través de la toma de decisiones correctas para nosotros. Con la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los fieles de Filipo, ahorita está de moda el racismo, el clasismo, el sentirse superior a otros porque uno es estudiado, o porque uno es de tal lugar, o porque uno ha tenido tales oportunidades, o porque uno tiene ciertos conocimientos, o porque uno tiene tal estatura, o porque uno tiene tal color de piel, o porque uno tiene determinada cultura, o porque uno es de determinado lugar, no importa. Ahorita como que está de moda sentirse superiores. Y a veces, como se dice en otras partes, miramos por debajo del hombro a las personas que no consideramos iguales a nosotros. Pero nosotros tenemos que ser humildes, porque hay por ahí un pensamiento que dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido de Dios, ¿por qué te crees? ¿Por qué te sientes superior? Todo es don, y todo lo hemos recibido de Diosito. Y por eso no tenemos que sentirnos superiores, porque tenemos estudios, porque tenemos distintos colores de piel, porque tenemos distintas capacidades económicas, o porque tenemos distinta situación en la sociedad, o porque tenemos distintos vamos a decir estudios, o porque tenemos distintos cargos, o porque tenemos distintas maneras de pensar. No somos más ni menos, todos somos iguales. Es lo que nos ha enseñado Jesucristo aquí en este himno de los Filipenses, y es la humildad. Siendo Dios, se hace hombre; siendo rico, se hace pobre; siendo algo que era inmortal, se hace mortal; siendo alguien que no le pasaba nada, se hace alguien vulnerable. Pero no porque le guste la mala vida, sino se lo hace por amor a todos nosotros, para que todos nosotros nos reconozcamos como hijos de Dios. Y los hijos, todos somos iguales. No hay ni uno más ni uno menos. Si Él, siendo el más grande, se quiso igualar a nosotros, para que nosotros también descubriéramos en nuestros hermanos esa igualdad. Reconociéramos el rostro de Dios
en cada uno de nuestros hermanos que nos rodean y que tiremos a la basura esa superioridad que no sirve para nada. Ese pensamiento clasista de que porque pertenecemos a determinada clase social somos más que los otros. Que tiremos a la basura que porque tenemos un color de piel o hablamos una lengua determinada somos más que los otros. Eso no nos hace mejores ni peores. Finalmente, con el Evangelio de San Mateo, ¿nosotros de cuáles hijos somos? ¿De los que dicen sí y no vamos? ¿O de los que dicen no y vamos? Porque todos nosotros tenemos como estar ante nosotros este doble camino, ¿verdad? O a lo mejor desde el principio decimos sí, sí vamos. Y hay otros que dicen no y no van. Pero aquí es este caso de que Dios pone oportunidades y que nos dice, este es el momento de cambiar. Y a veces decimos, sí Señor, ya voy a cambiar. Y seguimos igual. Sí Señor, ya voy a ser mejor. Y seguimos igual. Sí Señor, ya voy a tratar mejor a mi esposa. Y seguimos igual. Sí Señor, ya voy a tratar bien a mí mismo. Y seguimos igual. Sí Señor, ya voy a tratar de ser mejor con mis hermanos. Y seguimos igual. Y a veces pues nos toca luchar el camino de la conversión. Y en el camino de la conversión a veces queremos decir que no. Y le damos la vuelta y decimos, sí voy a hacer lo que dice el Señor. Luchamos contra nuestros instintos, luchamos contra nuestras tendencias, luchamos contra nuestros pensamientos, luchamos con nuestras creencias, luchamos contra las cosas que nos hacen fuerza por dentro. Y tratamos de ser mejores personas. Y ahí está la cosa. Y este es el ejemplo que Jesús está poniendo. De esos somos sacerdotes y esos ancianos que se sentían lo último, pero no le habían creído a Juan. Pensaban que no tenían que convertirse en nada. Pensaban que no tenían que dar un cambio en sus vidas. En cambio, aquellos pecadores como publicanos y prostitutas fueron a donde Juan para tratar de arrepentirse de sus pecados y cambiar de vida. Y a esto nos invita hoy el Evangelio, a que le demos un giro a nuestra vida. Que hay cosas que nos cuestan para convertirnos, nos van a costar un montón, nos van a costar muchísimo, pero hay que echarle ganas. ¿Para qué? Para que seamos de esos hijos que a lo mejor digamos no, pero al final vamos a trabajar al campo de Dios. Y ojalá que no seamos esos hijos que dijimos sí, y al final no queremos hacer nada por el reino de Dios. Vamos a hacer nuestra profesión de fe. Les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Decimos, sí creemos. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, padeció, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Vamos a presentarle ahora al Señor nuestros dones, las intenciones que tenemos en nuestro corazón y que le hemos presentado al inicio de esta misa, que sea nuestra oración para que el Señor nos escuche. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrá, saber que estará, partiendo a los pobres tu paz, saber
saber que estará partiendo a los pobres tu pan. La sed de todos los hombres en Dios, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin paz, cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra oración, acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrá, saber que estará partiendo a los pobres tu pan. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que asumí de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios de misericordia, que nuestra ofrenda te sea grata y habrá para nosotros la fuente de toda bendición, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de la palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Porque grande es Él. Oh, 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 hosana en el cielo. Oh, oh, hosana en el cielo. Hosana en el cielo, porque santo es Él. Bendito es el que viene, bendito es el que viene, bendito es el que viene, en nombre de Dios. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, porque santo es Él, porque santo es Él. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar a luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos como hermanos y hermanas cantando el Cordero de Dios, un signo de paz. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Los invito a los que no han comulgado a hacer la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en el alma. Pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Que esta Eucaristía, Señor, renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu reino y de tu Hijo, cuya muerte hemos anunciado y compartido, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Nos despedimos del Señor cantando el canto de Ciudad.